Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estas emisiones de nuestros programas en línea de la comunidad Un Ratito Más. Soy Juan Carlos Barajas. El tema que tenemos el día de hoy tiene que ver, como siempre, con trastornos del sueño asociados al sueño, pero en particular uno que seguramente le va a llamar la atención y lo vamos a estar platicando sobre la importancia que tiene por el número de personas a las que afecta. Se trata de la ansiedad y depresión asociados a los trastornos del sueño. En esta ocasión, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros, el doctor Juan Enrique Vélez. Él es neuropsiquiatra, tiene información valiosa, importantísima. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido, cada uno que pudiste acompañarnos a esta conversación Es un honor. de la comunidad unratitomas.com. Antes de entrar en materia, te invito a que nos acompañes a ver este reportaje que preparamos para ustedes y comenzamos la conversación. Perfecto. A veces se puede saber que posiblemente puede existir, pero pocas veces lo desciframos y las consecuencias pueden ser fatales. La depresión en los jóvenes es una realidad. Pocos lo van a aceptar ante una cámara, pero conocen a alguien que lo ha vivido, que lo ha padecido. Y por eso les preguntamos cuál era la principal causa de una depresión para ellos. Que sus padres no les hagan caso o tienen problemas en la escuela. Yo digo que principalmente sería desde la familia, el hogar. Pero, ¿cómo detectarlo? Síntomas como ideas suicidas, bajo peso, problemas del sueño y algunos otros signos y síntomas que vienen pues a partir de un estado depresivo. Y es que en muchas ocasiones se puede caer en la idea de que esos noviazgos, amores de juventud no afectarán demasiado. Sin embargo, sí lo hacen y de una manera más intensa. Llega a creer que el joven se vive de una manera inestable y que a lo mejor se le va a pasar, que no ocurre nada, que es una relación más cuando en algunas situaciones el vínculo afectivo, el vínculo amoroso que se genera con la pareja llega a ser tan fuerte que obviamente sobreviene una etapa de duelo. ¿Qué hacer entonces cuando se observan conductas extrañas en los jóvenes? La compañía, el acercamiento, el darles apoyo afectivo principalmente y a orillarlos pues a continuar con una vida lo más apegada a la normalidad. Ahí lo tienen, ansiedad y depresión asociados justamente a los trastornos del sueño. Les recuerdo nuestras vías de contacto antes de entrar directamente en conversación con Juan Enrique Vélez. Es nuestra página de internet www.unratitomas.com. En Facebook estamos diagonal un ratito más. Y en Twitter, por favor, síganos, mándenos comentarios, sugerencias, @un ratito más. Juan, entrando en materia, la ansiedad y la depresión primero. Como patologías, ¿qué tan frecuentes son? Son sumamente frecuentes. Se presentan a lo largo de la vida. La depresión, por ejemplo, hasta en un 16% de la población, es decir, 16 de cada 100 personas. O sea, hablando de México, si llevamos esta proporción, estaremos hablando de unos 20 millones de mexicanos. Más o menos. Números más, números menos. Y en cuanto a la ansiedad, hay un estudio en México, por Medina Mora, de hecho, que encuentra que la ansiedad se presenta hasta en un 10 a 12% más o menos, cuando menos dentro del Distrito Federal, ¿no? Claro. Ya como muy puntual en México, que las también muy frecuente. Claro. Ahora, con estas frecuencias, con estas prevalencias, ¿cómo qué tanto, en qué número se encontraría respecto a otros padecimientos? Hace un rato comentábamos, incluso fuera de cámara, que son dos padecimientos que pueden provocar incluso discapacidad o incapacidades laborales, en fin. ¿Qué tan arriba están, digamos, en las principales causas? Son sumamente discapacitantes. Depresión como tal ocupa el primer lugar en la OMS en cuanto a discapacidad. En hombres se pierden cerca de 25 millones de años y en mujeres 49 millones de años perdidos, que es una cantidad bárbara de tiempo de trabajo. A ver, recapitulemos, las cifras son escalofriantes por decirlo menos. Sí. Primera causa de discapacidad según la la OMS. Organización Mundial de la Salud. Así es. En todo el mundo. En todo el mundo. Un hombre pierde 25 años de su vida. 25 millones de años del 25 global, millones de años, el perdemos global. en varones. Y ¿En en mujeres mujeres? perdemos 49 millones de años. Entiendo entonces que la prevalencia es mayor en mujeres. Es más frecuente que encuentres depresión en mujeres que en hombres, 2 a 1, pero sigue siendo un problema discapacitante para los dos. Claro, y o sea, en los dos sexos es primer lugar. Claro, no es un asunto menor que de unos sean 2 y de otros sean Exacto. 4, o sea, no es un asunto menor. Sin embargo, me llama la atención que estos números se duplican con esta facilidad y además, fuera de la duplicidad, que hay tanta gente en el mundo que lo padece. Así es. ¿Cuáles son las causas? Ahorita separamos la depresión, la ansiedad. ¿Por qué da depresión? ¿A qué se debe? Bueno, la depresión, cada vez entendemos más a la depresión como una enfermedad. Hay un factor genético muy importante
Ok. Hay un riesgo hereditario. Es más fácil que te dé depresión si tienes un familiar que ha tenido depresión, pero no es absolutamente necesario. Como en otros padecimientos como el diabetes te puede dar. Claro. Si quisieras hablar de factores de riesgo, tus factores de riesgo van a ser generalmente problemas emocionales o situaciones conflictivas o estresantes que echen a andar esta vulnerabilidad genética. Claro. Pero no son como la causa por sí mismos. La causa más bien es a nivel biológico. O sea, tú ya traes esta predisposición. ¿Así es? Algún factor puede detonarlo o no, como algunos otros padecimientos, puede quedar ahí latente Así es. sin que se detone. En el caso del factor genético, ¿se tiene bien identificado? ¿Se sabe bien a bien cuál es ese factor que lo provoca o no andamos bien todavía? No, es una enfermedad multifactorial. Y Multifactorial. probablemente haya varios genes implicados, no solamente uno. Ok, de ahí entonces la complejidad que tiene. Sí. La depresión como patología, ¿está bien diagnosticada? ¿Se conoce lo suficiente de la enfermedad para poderla atacar correctamente? Sí, por supuesto. Tenemos criterios diagnósticos muy específicos para depresión, que son tanto por la Organización Mundial de la Salud a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Claro. que es en su 10ª edición, o del Manual Diagnóstico y Estadístico para Enfermedades Mentales, actualmente en su 5ª edición, es recientito, de mayo de este año. Ok, entonces se puede identificar correctamente. De modo que entendería yo que diagnosticarla es relativamente sencillo. Ahora, ¿qué tan fácil es que la gente llegue a que se le diagnostique? Es decir, ¿cuánto tiempo puede pasar desde que yo tengo la depresión hasta que se me diagnostica y después que se me trata? Ahí es cuando empiezan los problemas. Una de las cosas o de los problemas importantes detrás de la depresión es el estigma. Al ser una enfermedad mental, muchas personas no se acercan al profesional y no piden ayuda. Hay un estudio para una de las formas crónicas de depresión, donde las personas tardaron en promedio hasta 14 años en buscar atención por primera vez. O sea, vivieron 14 años con una enfermedad que se llama depresión, que le trastornó la vida completita, incluido el sueño, y de eso hablaremos en este instante, y no habían buscado ayuda. Sí, O sea, una persona de 40 años pasó casi la mitad de su vida deprimida. sí. ¿Qué tan frecuente es que lleguen tardíamente al diagnóstico? Es lo más frecuente. Que la gente tarde en buscar atención, eso es lo más frecuente. Es un asunto de estigma, entonces. En buena medida ¿Esa es la sí, razón? que la gente, y que además no siempre la identifican como una enfermedad. Hasta esta parte donde Claro. las personas creen que con su carácter o echándole Claro. ganas pueden salir. Y no va a mejorar echándole ganas Claro. como un cáncer, ¿no? Igual, si le pongo al paciente a hacer yoga para mejorar del cáncer, no va a salir del cáncer. Claro, seguramente las personas lo asocian más a un estado de ánimo que a una enfermedad como tal. Así es. La depresión como tal, y entrando ahora en materia de los trastornos del sueño, ¿qué tanto está involucrada en trastornos del sueño? ¿La provocan o son consecuencia? ¿O las dos cosas? Los trastornos de sueño detrás de ansiedad y de depresión pueden ser premonitorios en el sentido de, primero el sujeto empezó con insomnio y tiempo después empieza con una depresión o empieza con un problema de ansiedad. De hecho, un sujeto que tenga 6 meses con un problema de insomnio tiene hasta 50% de desarrollar ansiedad, y decíamos que el riesgo normal era 10%. Lo estamos quintuplicando por tener insomnio previo. Sin embargo, son también síntomas de estas enfermedades. En depresión, el insomnio es uno de los síntomas principales y en ansiedad también es uno de los síntomas O sea, principales. es en las dos vías entonces. Sí. Me puede anticipar, me puede dar la idea de que hay un episodio que vendrá de depresión o de ansiedad, y por contra, es un síntoma frecuente en las dos patologías, Así es. ansiedad y en depresión. ¿Siempre van asociados, perdóname, los trastornos del sueño con depresión y ansiedad? No necesariamente, pero sí son síntomas de los más frecuentes. Cuando yo pongo todos los síntomas de la categoría para depresión, Claro. los que más frecuentemente voy a encontrar, además de la tristeza y la falta de interés en las actividades, los que seguirían en la lista serían alteraciones de sueño y alteraciones de alimentación, pérdida de apetito o insomnio. Y por ende, pérdida de peso y con toda la afectación a las actividades cotidianas de una persona. Así es. Por la falta de sueño, por la falta de apetito y la debilidad que esto genera, más allá de la propia enfermedad, por supuesto. Así es. Estamos hablando de los trastornos del sueño asociados a la ansiedad y a la depresión. Les recuerdo nuestras vías de contacto. Por favor, mándenos comentarios, sugerencias en Facebook, diagonal un ratito más, y en Twitter, @unratitomas.com. Por cierto, nos preguntan, Juan Enrique, a través del Twitter, si la depresión puede agravar un problema ya existente por otras razones de insomnio. Sí, la depresión puede agravar
al insomnio, pero a cualquier otra enfermedad. Si tienes diabetes y te da depresión, empeora tu diabetes. Si tienes hipertensión y te da depresión, empeora tu hipertensión. Y el sueño, por supuesto, también se puede ver sumamente afectado por presentar depresión. Claro. Por cualquier causa. No importa la razón. No importa por qué tenías insomnio. Si te da depresión, es muy probable que empeore. Nos preguntan también, ¿qué es más frecuente? ¿Que se deje de dormir o que se duerma en exceso? Lo más frecuente es que el sujeto tenga problemas para dormir en la noche. En depresión lo más común es que el paciente me diga, me despierto en la madrugada, doctor, y ya no me puedo volver a dormir. Tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, Claro. y ya no se duermen. Y en ansiedad lo más frecuente es que al sujeto le cueste mucho trabajo iniciar el sueño. No puede empezar a dormir, no importa cuánto lo intente. Claro. Y supongo que también el sueño tampoco es continuo. Puede haber estos episodios pues de alertas, en fin. Es frecuente que el sujeto se despierte varias veces en la noche. Ahora, si tenemos detectado como el trastorno del sueño, recurrimos al especialista y nos dice que puede ser, que es una depresión. A partir de ahí, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es tratar las dos cosas? La depresión o la ansiedad por un lado y luego el trastorno del sueño. ¿Uno arregla el otro o van por separado? Es complicadísima tu pregunta. Si mejoro la depresión o la ansiedad del paciente, va a mejorar su insomnio. Pero eso no necesariamente le va a quitar completamente el insomnio. El insomnio, por sí mismo, viene con otra serie de broncas, desde cambios en las costumbres que tiene el sujeto para dormir, que empiezan a ser cada vez más malas y le generan problemas. Esto que y hemos eso también hablado, tengo que modificar. Claro, esto que hemos hablado constantemente en estos espacios sobre la higiene del sueño. Así es. Es decir, no hay una buena higiene del sueño, no tiene nada que ver con depresión y con ansiedad, No. se va a ver modificado la manera de dormir y por lo tanto la calidad del sueño. Así es. Pero vamos, van asociados hablando de la ansiedad y de la depresión. Ahora, la depresión, la ansiedad y por ende lo que conlleva o lo que hace a los trastornos del sueño, necesariamente se tratan, y eso es frecuente que nos lo pregunten, ¿con medicamentos o es solo terapia? ¿O depende de qué se trate? Si tienes trastorno depresivo mayor, distimia o trastorno de ansiedad generalizada, que son como tales patologías que afectan sustancias de crecimiento neuronal, que afectan factores inflamatorios en el organismo, forzosamente tienes que tomar un tratamiento farmacológico. O de otra manera, tendrías un riesgo muy importante de tener complicaciones. Por ejemplo, complicaciones de la depresión. Complicaciones de la depresión, lo más frecuente es que los pacientes no tengan un tratamiento completo y la enfermedad se haga recurrente. De forma que un sujeto que la empezó a los 20 años, esperan 60 años más de tener depresiones recurrentes toda la vida. O sea, el que yo haya estado, vamos a poner en el mejor de los mundos, correctamente tratado y tratado a tiempo de depresión, no me quita que me puede volver a dar un episodio. Pero lo disminuye sensiblemente. Si tuviste una primera depresión, te trataron correctamente, completaste un año de tratamiento, porque son tratamientos muy largos, Claro, tendrías un riesgo de volver a tener depresión de un 20%, más o menos. claro. Ahora, todos los tratamientos son, asumo, largos, incluso los que no son de farmacológicos. Así es. También los tratamientos psicoterapéuticos son largos. ¿De qué depende que se llegue a un tratamiento terapéutico o farmacológico? ¿Hay grados de depresión? ¿Hay más? A lo mejor tengo una tontería, pero ¿se está más deprimido o menos deprimido? ¿Okay? Hay depresiones graves, leves, moderadas, por supuesto que hay grados, pero la depresión como tal sigue siendo una enfermedad. Claro. Van de la mano, no están peleados los tratamientos, ocupas de hecho las dos cosas. Como les decía hace rato, el tratamiento farmacológico es necesario, sin embargo, no tratar la parte terapéutica sería no modificar aquellas cosas que te pueden llevar nuevamente a tener depresión. Y ahí es donde la terapia tiene un papel muy importante. O sea, en este tema de la recurrencia, Así es. la terapia supongo que tiene un papel importante. Es un factor protector y disminuye tus posibilidades de recurrencia. Los tratamientos, me decías hace un momento, los farmacológicos y los terapéuticos son largos. ¿Qué tan frecuente es que una persona abandone? Es relativamente frecuente, depende que también se le haya explicado el problema, por cuánto tiempo lo tiene que tomar, pero si de entrada le das una medicina al sujeto y no le explicas, es frecuente que al mes haya dejado ya el tratamiento. No solo en esto, digo, en todos los tratamientos, en cualquier enfermedad, Sí. estamos muy dados a dos cosas, automedicarnos y abandonar los tratamientos. No Así es. somos constantes ni para lo uno ni para lo otro. Oye, en el tema de la depresión, ¿también se llega a automedicar la gente? ¿O llega a tener alguna terapia que no es la recomendada?
es frecuente que la gente intente salir de formas alternativas. A lo mejor deciden que se van a ir a hacer ejercicio. Claro. O deciden irse a alguno de estos grupos de apoyo sociales. Y buscan alternativas, vamos, pero claro, si no es la correcta, generalmente no va a haber la respuesta esperada. Claro. A través del Facebook, le recuerdo diagonal un ratito más, nos mandan otra pregunta. Es, ¿cuándo el trastorno, cuándo la depresión deja de ser un asunto de sentimental, por decirlo de algún modo, de estado de ánimo, a convertirse en una patología? Okay. El punto de corte es que sean 2 semanas de síntomas, donde el sujeto se sienta todos los días, casi todo el día, triste o con pérdida de interés en las actividades de la vida diaria, ya sean lo que tiene que hacer, como chambear, claro, o ya sea en las cosas que le gusta hacer. El sujeto deja de hacer las cosas que le gustaban, ya no ve el fútbol, ya no... O sea, su parte, digamos, de actividades sociales se va también. Así es, deja de disfrutar las cosas que antes disfrutaba. Esos 2 serían los síntomas centrales de depresión y es muy importante esta parte de la duración, 2 semanas, casi todos los días. Ahora, es normal, quiero pensar, que por razones diversas, por episodios distintos de la vida, alguna persona puede tener un capítulo de tristeza. Sí. Supongo, por decirte algo, si muere un familiar cercano, pues es muy normal sentirse así. Así es. Pero se puede pasar entonces a la depresión. Un primer síntoma entonces, una primera medición serían 2 semanas continuas en donde la mayor parte del día se sienta una persona con este desgano, este desánimo y comienza a afectar tanto la vida laboral como social. Así es. ¿Se busca el aislamiento? Muchos pacientes empiezan a aislar, empiezan a dejar de ver a los amigos, a las personas. Nos comentan a través del correo electrónico que sucedió, nos habla una persona en un caso familiar, que la familia se dio cuenta antes que el enfermo. Notan la sintomatología mucho antes. ¿Esto es común también? Puede pasar. Algunas personas empiezan a aislarse, empiezan a dejar de hacer cosas. Todavía no lo consideran tan importante, pero la familia sí nota un cambio importante. Y dice, bueno, algo está pasando aquí. Esto a veces puede ayudar a que busquen atención más tempranamente. Claro. Oye, otra pregunta. ¿La ansiedad y la depresión van de la mano? Pueden ser comórbidas, en el sentido de te pueden dar las dos al mismo tiempo, pero no a fuerzas tienen que ser las dos juntas. Podría darte ansiedad, o podría darte depresión, o podría darte ansiedad y depresión. En general, cuando tienes también ansiedad, el tratamiento se hace un poco más difícil. ¿Es más difícil en tratar que la depresión? Si viene solita la depresión, tiene un mejor pronóstico que si viene con ansiedad. Y al revés, supongo que pasa igual. Si viene solo la ansiedad, le va mejor a un paciente que solo tenga depresión que el que solo tiene ansiedad. El pronóstico es mejor, digámoslo así. Hablábamos un poco ahorita sobre la depresión, vamos a hablar ahora un poco más de la ansiedad y luego estas mezclas que por lo que me estás diciendo son pavorosas. Me decías que en la depresión hay un factor genético importante que puede ser, y además que es multifactorial. Sí. En el caso de la ansiedad, ¿sucede también? También tenemos un factor genético importante. Es mucho más frecuente encontrar problemas de ansiedad como patología en personas que tengan familiares con problemas ansiosos. En este tipo de patologías como la ansiedad, la depresión, la prevalencia es mayor que otras enfermedades que me platicabas hace un rato, que por ejemplo enfermedades cardíacas, que enfermedades de tipo cáncer. No digo cuál es más grave o no, pero sí la frecuencia. Como frecuencia sí, son mucho más frecuentes, pero como te decía hace rato, fuera de cámaras, ocupan también lugares muy importantes, tanto las cardiológicas como cáncer. Sí, vamos, no es que sean padecimientos mayores o que sean menores, pero el número de los pacientes con ansiedades o con depresiones pues es importante. Ahora, es muy importante. Una cuestión rápida, ¿han subido estas enfermedades el número? ¿Han bajado, han mantenido la tasa? Han mantenido más o menos la tasa. El porcentaje de prevalencia es muy similar alrededor del mundo. No importa qué país escojas, lo vas a encontrar muy parecido. Ok. Nos preguntan también frecuentemente, ¿a qué edades da esto? No sé si erróneamente asociamos depresiones, ansiedades, a las etapas, pues digamos, de la edad madura, del adulto mayor prácticamente. ¿Esto es correcto? Depresión en particular, la parte que más va a atacar es la edad más productiva que tenemos. De los 20, 30 años es cuando la depresión va a empezar a hacer sus apariciones. Como te decía hace rato, es recurrente. 20, entonces, o sea, personas jóvenes. Personas jóvenes.
Entre los 20 y los 30 años es cuando mayormente ataca la depresión. Así es. Ahora, pero me decías también que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, Lo incluso. puedes llegar a ver en niños también, por ejemplo. Las dos, ansiedad y Ansiedad y depresión. depresión. Mucho más frecuentemente ansiedad que depresión, pero también le puede dar depresión a los niños. Y cambian los síntomas. En los niños, de hecho, en lugar de ser la tristeza el síntoma frecuente, es la irritabilidad. El niño está muy enojón todo el tiempo. O sea, un niño enojón está deprimido. Bueno, Puede estar. podría eventualmente. O sea, no es necesariamente así, pero el síntoma se presenta de ese modo. Así es. En el caso de la ansiedad, ¿la prevalencia también es en personas jóvenes? La ansiedad es mucho más frecuente en sujetos más jóvenes, es decir, que empiece en niños, por ejemplo, y que después lo puedas empezar a ver en los adultos. Sin embargo, también tiene un grupo muy importante dentro del adulto joven. Estamos hablando sobre los trastornos del sueño asociados a estas dos patologías graves, importantísimas, la ansiedad y la depresión. Estamos en nuestra comunidad un ratito más. Les recuerdo 3 vías de contacto muy rápido: a través del Facebook, diagonal un ratito más, en el Twitter, @un ratito más, y nuestra página de internet, unratitomás.com. Mándenos, tienen en pantalla todas las vías de contacto. Por favor, colabore, participe con nosotros. El tema importante y seguramente le va a llamar la atención. Una cuestión más: ¿hay alguna diferencia o situación social que determine que estas patologías sean más frecuentes o no? ¿Son regionales o no tiene nada que ver? Le da a todo mundo y en todos lados. Le puede dar a todas las personas. Nadie se salva de poder tener depresión o ansiedad. Me decías hace un rato que existen muchos factores externos que me pueden detonar si ya tenía cierta predisposición o que te da de todos modos. ¿Qué factores pueden ser, por ejemplo? Muchos de los factores de riesgo importantes son emocionales, las situaciones que nos generan estrés, que nos colocan en una posición muy complicada para resolver. Estas situaciones estresantes serían como los factores de riesgo más importantes para echar a andar a ambas patologías. La depresión y la ansiedad, me decías, y lo quiero enfatizar, no se sale solo de ello. No se sale solo de ello en el siguiente sentido. Todas las enfermedades tienen una historia natural. Si me da gripa, por ejemplo, y no me trato, a lo mejor se me va a quitar en unos 7 días, 15 días. Pero si me da depresión y no me trato, por ejemplo, me va a durar entre 6 meses y 2 años, más o menos. Se va a quitar, a veces no por completo me van a quedar síntomas, pero voy a tener un 90% de recurrencias. Es decir, seguro me vuelve a dar. O sea, no estamos arreglando ahora sí que el problema. Así es. En las personas que ya tuvieron episodios de depresión y de ansiedad, aún con el tratamiento adecuado, ¿hay alguna manera de que ya no me dé, de prevenirlo? ¿Alguna buena práctica que podamos hacer? ¿Alguna, pues no sé, terapia preventiva? ¿Puede esto? Porque supongo que quien ha padecido episodios de depresión y de ansiedad deben de vivir un infierno, por lo que he escuchado, por las conversaciones que hemos tenido. ¿Se puede prevenir de alguna manera? Ok. Además de tener un tratamiento adecuado y completo, las cosas que puede hacer el sujeto para prevenir que esto vuelva a suceder, una parte es llevar una buena psicoterapia, esto disminuye mucho los riesgos, y la otra cosa que puede hacer la persona es llevar un estilo de vida saludable. O sea, ¿No? Ejercicio, buena alimentación, buenos patrones de sueño, todas esas cosas nos ayudan. No te quisiera decir que el tabaquismo lo propicia, pero puede influir de alguna manera en que el tratamiento sea el adecuado. Digamos, exceso de alcohol, por decirte algo. Todo eso influye en la mala salud, obviamente. Por supuesto. De hecho, algunos pacientes con ansiedad, por ejemplo, recurren al alcohol para Claro. disminuir su ansiedad. Recurre mucho al tabaco también, para tratar de disminuir ansiedades. Puede pasar también que el sujeto que era fumador, por ejemplo, empieza a fumar más. O el que había dejado el cigarro, vuelve a agarrar el cigarro cuando empieza el problema de ansiedad. Nos preguntan a través de las vías de contacto, es una ama de casa, si una persona de la familia tiene depresión, concretamente depresión, ¿necesitan el tratamiento, por lo menos el terapéutico, para toda la familia? ¿O es solamente el paciente quien lo recibe? Va a depender mucho del caso. De manera como muy puntual diría que el paciente es quien tiene que recibir tratamiento. Sin embargo, a veces las situaciones, como decíamos, complicadas de la vida pueden ser en la familia. Y si yo trabajo este asunto con la familia, puedo mejorar también la situación para el enfermo. Entonces, el detonante se identifica, es la familia, tendría que ser entonces un tratamiento enfocado a toda la familia. Así es. Ahora, ¿hay algún caso grave en depresión y ansiedad? Nos preguntan concretamente, ¿la gente muere de eso? La gente puede quitarse la vida como parte del episodio de ansiedad. El suicidio es una de las complicaciones más graves que tiene la enfermedad de depresión. Puede ocurrir hasta en un 10% de los enfermos con depresión.
pues tampoco es una cifra baja. No, O sea, si hablábamos que la prevalencia de la depresión abarcaría números más, números menos, 20 millones de personas en México, y el 10% llega al suicidio, son 2 millones de personas. Es una cifra alarmante de todos modos. ¿Se comporta en todo el mundo más o menos esta cifra? el 10% es más o menos igual en todos lados. No es 10% de suicidio consumado, es 10% de intento de suicidio. Claro, claro. Pero sí es una cifra pues bastante preocupante. Dime una cosa, las personas que acuden en busca de ayuda, ¿lo hacen con la convicción de que están enfermos? ¿De que es una enfermedad que se tiene que tratar, o es pues solamente porque su nivel de desesperación llega a tal que a ver qué pasa? La mayor parte de los pacientes llegan más por la gravedad de los síntomas o por las dificultades que le están ocasionando. No tanto porque crean que es una enfermedad, a menos que ya hayan leído al respecto o se hayan enterado por algún medio. Claro. Vamos a seguir conversando de este tema, es ansiedad y depresión asociados a trastornos del sueño. Antes te invito, Juan Enrique, vamos a ver tu reportaje que preparamos y seguimos conversando. Perfecto. La pérdida de un ser querido, el padecer alguna enfermedad o un sinfín de causas pueden cambiarnos nuestro estado de ánimo y caer en la tristeza. Sin embargo, se convierte en un problema cuando se prolonga por meses, convirtiéndose en depresión. Cuando excede 6 meses, que es un periodo largo, ya estamos hablando de una depresión crónica. Existen factores en el entorno, incluso genéticos, que llegan a propiciar este trastorno mental. Sería, por ejemplo, que la madre o el padre también hayan padecido de depresión. Se habla de algunas líneas genéticas. Los principales síntomas son el cansancio prolongado, ansiedad y falta de placer por la vida, entre otros. Baja de la energía, desánimo general, pérdida del placer, ideas suicidas, baja del apetito o aumento del apetito. A nivel mundial, 2 de cada 10 mujeres lo padecen y conforme pasa el tiempo ha ido en aumento. Es un problema de salud pública. Para el año 2020 se piensa que la depresión va a ser la primera causa de incapacidad laboral. En México ya lo es en mujeres. En casos extremos, hay quienes tienen pensamientos suicidas, sobre todo los adolescentes. En México, las cifras se han duplicado de 1990 a la fecha. Somos el país con la mayor tasa de incremento suicida en el mundo. Es decir, llevamos la bandera de mayor incremento suicida. Cuando se sale de control, muchas personas pierden el interés en sus actividades cotidianas. Afortunadamente, la depresión tiene cura si es tratada a tiempo. Es importante que quienes lo detecten en sus familiares acudan a terapia médica y psicológica para su tratamiento. Estamos hablando sobre ansiedad, depresión, todo esto asociado a los trastornos del sueño. Estamos en la comunidad Un Ratito Más. Una vez más les recuerdo las vías de contacto en la página de internet unratitomás.com, en Facebook /Un Ratito Más, los tiene en pantalla para que puedan estar en contacto con nosotros, y en el Twitter @Un Ratito Más, manden los comentarios, sugerencias, sus preguntas, aquí le vamos a responder, el doctor le va a responder, que es el que sabe mucho de este tema. Juan Enrique, platicábamos fuera de la cámara, me llama la atención que en el caso de las mujeres la prevalencia de la depresión sea el doble que el de los hombres. ¿Hay alguna razón que se asocie justamente a esta prevalencia? Parte puede ser una vulnerabilidad genética y la otra parte puede tener que ver con la situación hormonal. Uh-huh. Te comentaba yo que el ciclo hormonal tiene mucho que ver también con el estado de ánimo. Uh-huh. Los periodos más estrogénicos, que son previos a la ovulación, son generalmente periodos de más tranquilidad, en el sentido de que los estrógenos promueven un estado de ánimo uh-huh. más alegre, por así decirlo. O sea, la falta de estrógenos... Cuando se pierden, entonces es que se puede ir un poquito hacia abajo. De hecho, te comentaba que el climaterio o la menopausia es un factor de riesgo para empezar con depresión, y que si la mujer tiene depresión como tal, hay que tratar a la depresión de ella como tal, no como una menopausia, sino como una depresión. Oye, es común, te lo pregunto, confundir o mal confundir por parte incluso de profesionales de la salud la depresión con la menopausia. Es decir, una señora que no, usted lo que tiene es que está menopáusica. ¿Se puede confundir? Sí, es un asunto que llega a pasar lamentablemente,
Claro. Y entonces pues el pobre paciente se queda con un diagnóstico incorrecto y por lo tanto sin el tratamiento adecuado para salir adelante. Hablando sobre diagnóstico, sobre tratamiento, ¿hay suficientes profesionales para atender este enorme número de personas que padecen estos patologías? La cantidad de psiquiatras que hay actualmente, no en México nada más, en el mundo entero, es insuficiente para el tamaño del problema de la depresión. De hecho, parte del trabajo de la OMS, que ha estado como muy duro sobre eso, es que los médicos generales, los médicos familiares, ayuden también en esta parte de detectar, diagnosticar y tratar a las depresiones de primera vez, porque eso podría ayudarnos a resolver el problema. Claro. Fíjate que hemos tenido en este espacio, ustedes lo saben, en esta comunidad un ratito más, es gente muy especializada en trastornos del sueño, en las clínicas del sueño, y nos refieren mucho la estrecha relación entre esos trastornos con depresiones y con ansiedades. Me imagino que entonces, te lo pregunto, debe de ser un tratamiento integral, no solamente por un especialista en particular. Digo, bien diagnosticado, pues atacar las diferentes causas, ¿es así? Sí, eso es un asunto que ha cambiado en toda la medicina, este aspecto mucho más integral de buscar a diferentes especialistas para atender cada parte del problema puede mejorar muchísimo la posibilidad de solucionar los problemas. Y los problemas de sueño es muy evidente. Claro. Ahora, me comentabas también al inicio de la conversación que los problemas de sueño son como que un factor muy importante que pueden determinar, que me pueden indicar que existen las otras patologías, tanto la ansiedad como la depresión. Te pregunto, ¿se identifican ya como tal? Es decir, ¿se le da el peso suficiente a ese síntoma? Sí, claro. De hecho, en los criterios diagnósticos, el insomnio tiene un peso muy importante por sí mismo para hacer el diagnóstico. Oye, la depresión, la ansiedad y por lo tanto los trastornos del sueño asociados a esto, ¿pueden erróneamente disfrazarse con algo? Es decir, permíteme la comparación, que nos tomemos un analgésico para disfrazar un dolor de otra cosa y estemos enmascarando otro problema. ¿Pasaría? Es difícil enmascarar a la depresión con un medicamento, con un tratamiento, pero sí puede pasar que se enmascara en el sentido de que el sujeto no le dé la importancia a los síntomas y considere que no quiere hacer las cosas por otra razón, ¿no? Claro. Entonces no busca atención o no lo siente como una enfermedad. Claro. Las personas que finalmente y que pues felizmente acuden a un tratamiento, ¿qué tan pronto pueden ver aminorado su problema? Y te lo pregunto en el sentido de retomar sus actividades cotidianas, tanto las sociales, las laborales, mejoras en el sueño. ¿Qué tan rápido surte efecto un tratamiento? Y entiendo que son tratamientos largos. Un tratamiento antidepresivo en promedio va a tardar entre 4 y 8 semanas en surtir efecto en el paciente, pensando que hacia las 8 semanas tengas una respuesta completa y desaparezca completamente el problema de depresión que tenga el paciente o de ansiedad, porque el tiempo es muy parecido. Sin embargo, yo debo de empezar a ver respuestas, cambios en el paciente a las 2 semanas o a las 3 semanas. Debe de empezar a ver algún cambio. No tiene que estar bien todavía, pero tiene que empezar a cambiar. 2 o 3 semanas de un buen tratamiento, sí, la sintomatología puede mejorar, sí, tanto en lo que hace a las actividades como al sueño. Así es. 8 semanas pensaríamos que los síntomas están desapareciendo, no así la enfermedad, eso es muy importante decirlo. No se deben de abandonar los tratamientos. No, para nada. Vamos a verlo así, imagina que tienes es un mal ejemplo ahorita, pero una carretera que se haya caído, se hace una reparación de la carretera y no la reparas completamente cuando quitas a los trabajadores, o sea, va a volver a caer. Claro. Necesitas repararla completamente y eso es parte de lo que hacen los antidepresivos. Oye, todo el manejo farmacológico es delicado, tiene que ser un profesional de la salud. O sea, no se puede uno andar tomando lo que le dieron a la comadre o así. Ya ves que somos muy dados a eso, ¿no? Sí. Una señora le dio algo, se sintió mal. Ah, pues mira, a mí me dieron esto, tómatelo. No puede ser de ese modo. De ninguna manera. Un solo tratamiento antidepresivo a veces no es suficiente para salir adelante y tienen que escoger otro fármaco para el enfermo. Por eso lo va a poder hacer nada más el profesional, que es quien puede evaluar en qué momento cambiar el tratamiento o subir la dosis o escoger un tratamiento adecuado para ese paciente, porque no todos son iguales. Claro, me mencionabas hace un momento que tanto la depresión y la ansiedad pueden agravar un problema de sueño, un trastorno del sueño, y al revés, un trastorno del sueño puede ser indicador de que existe un problema más allá. Me preguntan si existen otras enfermedades que se agraven con la ansiedad y con la depresión. Muchas otras enfermedades se agravan de manera muy importante.
para ponerlo en términos como más claros. En diabetes puedes tener un mal control, por ejemplo, de la glucosa en el enfermo que tiene depresión. Y si quitas la depresión puedes mejorar el control de la glucosa. En los pacientes con problemas de dislipidemia, que son las grasas altas, también se empeora el problema y hay más chance de que se repita la situación en el enfermo que tiene depresión. Los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, y tienen un problema de ansiedad, y no se trata el problema de ansiedad, tienen 2 veces más riesgo de morir que los sujetos que no tienen ansiedad después del infarto. Okay. La verdad es que le puede pegar a muchas otras de las enfermedades de maneras muy severas. Oye, entonces, depresión y ansiedad pueden acompañar incluso a las otras enfermedades. Pensaría yo en un paciente con una enfermedad, pues no sé, digamos una especie de un tipo de cáncer. ¿Pueden detonar estas enfermedades, tanto la depresión como la ansiedad? No son detonadores del cáncer, pero sí son empeoradores del cáncer. Nuevamente, en cáncer, un sujeto que tiene un tumor maligno y que tiene depresión tiene 2 veces más riesgo de morir por ese tumor que el enfermo que tiene el mismo tumor pero no tiene depresión. Claro, de ahí lo que comentábamos hace un momento de la importancia de un tratamiento multidisciplinario. En trastornos del sueño, específicamente, ¿qué tan frecuente es que se abandonen, que no se traten adecuadamente? Nos lo comentábamos al inicio de la conversación y fuera de cámara que hay mucha gente que pues ya se asumió como que no duerme y que eso a su vez agrave el otro problema. Es común que la gente no le preste la atención suficiente al trastorno del sueño como tal. Sí, es frecuente que por un tiempo el enfermo deje de prestar atención al problema de insomnio que tiene, se acostumbre o ajuste su vida al insomnio hasta que pase suficiente tiempo y entonces el insomnio le genere más molestias. Termina buscando atención después, pero sí puede perder tiempo valioso por eso. A través del Twitter, @un ratito más, nos preguntan si puedes hacer algún comentario sobre la ansiedad en niños, que llamó mucho la atención el tema. Ok. Lo que mencionaba es que es más frecuente encontrar problemas de ansiedad en niños que en adultos. En los niños, si los síntomas más frecuentes son síntomas fóbicos, los niños pueden tener miedo, por ejemplo, a quedarse solos, a veces pueden temer a que sus papás salgan porque temen que le pase algo a los papás. Ese se llama angustia de separación, por ejemplo, es uno de los trastornos de ansiedad frecuentes en los niños. Y otro que es como muy importante detectar porque tiene una implicación a futuro, es uno que se llama fobia social. El sujeto tiene mucho miedo de hablar con personas que no conoce, tiene miedo de que le van a criticar, de que le van a salir mal las cosas. Entonces, el niño, por ejemplo, no habla con los profesores, no quiere conocer amigos nuevos, se niega a salir y socializar, por ejemplo, prefiere estar solo todo el tiempo. Y si no tratas la fobia social, tiene un riesgo importante de hacer una depresión grave en su vida adulta por no haber recibido tratamiento en la fobia social cuando estaba joven. El diagnóstico, tanto de ansiedad, en este caso depresión, en los niños, ¿qué tan fácil es? Es más difícil en el sentido de que cambian los síntomas. Les decía, la irritabilidad es no muy frecuente. Hay muchos síntomas físicos en los niños. Se pueden quejar de dolor de piernas, de dolor de estómago, de dolor de cabeza como parte del constructo. No es que eso sea el diagnóstico, pero es claro, parte de lo que te lo va a señalar. El niño es frecuente, por ejemplo, que deje de jugar. Esa es una situación frecuente. La actividad lúdica disminuye muchísimo. El niño empieza a aislarse también. Y otro punto importante es que requieres menos tiempo en los niños. Decía que eran 2 semanas, por ejemplo, para depresión en el adulto, y en el niño pues, con 1 semana de síntomas tengo un diagnóstico. Con 1 sola semana ya podríamos estar pensando que eventualmente habría algún problema mayor. Así es. ¿En niños es frecuente el tratamiento farmacológico? En niños también se usan tratamientos farmacológicos. Los que están aceptados son muchísimos menos que los que tengo para adultos. Sin embargo, tengo medicamentos probados en niños, eficaces y que no tienen efectos secundarios importantes para ellos y que mejoran su calidad de vida y su futuro. Nos preguntan en general sobre los medicamentos para depresión y ansiedad. ¿Es verdad que alguno se debe tomar de por vida o son solamente los periodos de tratamiento? Eso va a depender del número de veces que el sujeto tenga depresión. Para un primer episodio depresivo mayor, generalmente damos tratamientos por 1 año, eso es un promedio. En el caso de 2 episodios depresivos mayores en la vida del sujeto, se hacen tratamientos por 3 años. Pero en el caso de tener 3 o más episodios depresivos mayores, se considera una enfermedad recurrente y el tratamiento en esos casos puede llegar a ser crónico. Me decías que hay diferentes grados de depresión. Severa, se clasifica así, severa. ¿De qué depende? ¿En qué se diferencia uno de otro?
el número de síntomas y la gravedad de los síntomas. Un paciente con depresión leve, por ejemplo, tiene menos síntomas o son más ligeritos. Un paciente con depresión severa a veces tiene todos los síntomas y de una manera muy severa. Claro. Ahora, ¿una depresión leve puede, maltratada o si no se trata, llevar a la severa? Puede progresar en cuanto a grado sintomático y puede empezar a generar cada vez más disfunción al enfermo. Rápidamente, Juan Enrique, síntomas a los que debemos de prestar atención y frecuencias una vez más para que nuestras personas que nos ven a través de unratitomas.com puedan identificarlo y buscar el tratamiento adecuado. Okay. Depresión por un lado, los dos síntomas importantísimos son tristeza y o pérdida de interés por las actividades de la vida diaria o placenteras. Y otros síntomas para depresión pueden ser insomnio, pérdida de apetito, que el sujeto se menosprecie, que se culpe de cosas, que pierde energía, que sienta que no tiene suficiente energía, que se sienta lento para pensar o incluso llegar a pensar en la muerte como una solución para sus problemas. En cuanto a ansiedad, los síntomas más frecuentes son una preocupación excesiva y constante, que el sujeto a veces le es difícil como poderla comentar, se siente muy preocupado todo el tiempo, angustiado, no sabe de qué es. La irritabilidad es otro asunto muy importante. Los síntomas físicos en la ansiedad son mucho más frecuentes, dolor de cabeza, de estómago, dificultad para respirar, temblores, sudoración. Miedos son otro de los síntomas importantes y por supuesto el insomnio sería otro de los síntomas básicos para ansiedad. Claro, el insomnio, los trastornos del sueño son, ya lo decía Juan Enrique, dentro del catálogo de los síntomas, es un buen indicativo de que algo está pasando o de que algo puede eventualmente llegar a pasar, hablando tanto de trastornos de ansiedad y de depresión. Nos piden también un comentario que puedas hacer respecto a estos dos padecimientos, ansiedad y depresión, pero hacia la edad adulta, adulto mayor, prevalencias, en fin. Ambos padecimientos son también un problema para el adulto mayor. La ansiedad de por sí no es bien tolerada por nadie, menos por el adulto mayor. Se empiezan a poner como muy inquietos, les cuesta trabajo estar sentados, se tienen que estar moviendo todo el tiempo. Y la depresión en particular tiene un grupo de síntomas que afecta también al adulto joven, que son los síntomas cognitivos. El sujeto le cuesta trabajo concentrarse, pierde su memoria, olvida cosas, pero que son aún más evidentes en el adulto mayor. A veces la queja de presentación de la depresión del adulto mayor es: no puedo pensar bien, se me olvidan las cosas, me está costando trabajo hacer cosas que hacía antes. Y a veces piensan que va por otro lado y cuando los interrogas resulta que tienen una depresión. ¿En esas etapas de la vida también la prevalencia es igual, más mujeres que hombres? Sí, sigue siendo más mujeres que hombres. En el caso de los jóvenes, adultos jóvenes que están en etapas productivas, ahí es donde te lo pregunto, ¿se hace el mayor diagnóstico o es donde se deja pasar más tiempo? Yo creo que es donde se hace más diagnóstico. Cuando un sujeto que ya tiene una vida productiva y empieza a perder esta productividad, es más fácil que piense que algo malo está pasando y busque ayuda. ¿No? Cuando no se ve este impacto tan claro en la productividad, a veces el paciente puede dejar pasar más tiempo. ¿Hay alguna otra sintomatología a la que debamos de poner atención como indicadores de que algo está pasando, tanto en depresión como en ansiedad? ¿Alguna recomendación puntual, algún grupo en específico al que debamos poner atención? No se me ocurre algún grupo como específico. Como les decía, todos estamos en riesgo, ¿no? Nada más estar al pendiente de estos síntomas que mencionábamos, tanto de tristeza, pérdida de ganas, ansiedad, miedos. Si estos síntomas son frecuentes, a lo mejor ese sería el punto, la frecuencia de los síntomas. Son muy frecuentes y están siendo constantes. Claro. Si empiezas a perder funcionalidad, si dejas de hacer cosas que tenías que hacer, eso es un dato de alarma, es un dato que te tiene que llevar a buscar atención. Claro, y sobre todo entender que la depresión no es un estado de ánimo, es una patología, es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Es una enfermedad que se trata de una manera multidisciplinaria y no hacerlo puede tener consecuencias graves, por supuesto. Rápidamente, Juan Enrique, ¿alguna recomendación más que nos quieras hacer? Estamos a punto de cerrar esta conversación. Nada más, estar al pendiente de estos síntomas, si los identifican en ustedes o en algún familiar o en alguna persona cercana, señalarla hacia el lugar adecuado, buscar atención de salud mental, puede cambiar la vida del sujeto, mejorar por mucho su futuro. Ahí lo tienen, números más, números menos, no es un problema menor, más o menos 20 millones de personas en México padecerán estos problemas, vale la pena dedicarle un tiempo para ver cómo andamos y acudir, por supuesto, a los especialistas y acudir de la manera más pronta posible, para no tener estos episodios que ya hablabas tan largos de poder diagnosticar un problema. Así es.
Juan Enrique, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Mil gracias por la Muchísimas invitación. gracias también a ustedes en este programa de la comunidad unratitomas.com. Manténganse en contacto con nosotros, sigan nuestra página y nos veremos en otro programa más adelante.